CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Lunes 17 de agosto de 2009 y hoy es miércoles 17 de agosto de 2011, 2 años después y ahora, justo ahora, estamos en el segundo aniversario de la entrevista en línea, un proyecto editorial de la prensa gráfica en el que hacemos complemento. En este segundo aniversario queremos agradecer especialmente a ustedes que son nuestros cibernautas y nos validan el trabajo que hacemos en equipo con todos los compañeros periodistas en la prensa gráfica involucrados en este esfuerzo, porque en la entrevista en línea no tenemos camarógrafos o editores o técnicos en iluminación. Tenemos colegas periodistas que se esmeran por hacer las cosas con profesionalismo. Saludos a ustedes que nos ven desde cualquier lugar del mundo y en nuestro país. Este miércoles, en el contexto del aniversario de la entrevista en línea, conversaremos con nuestro invitado de varios temas: acuerdos de paz, ley de amnistía, casos jesuitas y un poco también sobre el artículo 191 del Código Penal referido al trabajo periodístico, libertad de expresión, libertad de prensa, entre otros temas si el tiempo nos alcanza. Ahora que es un día especial para nosotros, en la entrevista en línea tenemos a un invitado muy especial. En estudio está con nosotros en nuestros estudios el doctor David Escobar Galindo, escritor y firmante de los acuerdos de paz. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros este día. Encantado, William. Estoy muy contento de madrugar con usted. Gracias, muy gentil, doctor. Antes de comenzar con los temas puntuales de la entrevista en línea, leer un comentario que nos llegó el día de ayer, justamente que no me alcanzó el tiempo para leerlo cuando teníamos a José Roberto Dutriz, presidente ejecutivo de la prensa gráfica, y bueno, nos escribió Juan Ramón Ruiz de San Salvador, dice él: señor Dutriz, lo felicito por este programa de opinión, es uno de los más importantes de El Salvador. Bueno, no quería dejar pasar ese comentario, y más adelante leeré también algunos saludos que nos han llegado a través de Facebook. Bueno, para comenzar, doctor Escobar, el tema de ley de amnistía, me gustaría que habláramos un poco sobre este tema, que nos hiciera un poco de remembranza, sobre todo porque ha alcanzado el tema otra vez primer nivel dentro de la discusión pública en este país, tras conocerse la orden de captura girada desde España a través de Interpol y los 9 militares que están ahí recluidos en la Brigada Especial de Seguridad Militar. La semana anterior estuvo con nosotros el general Mauricio Ernesto Vargas, que también firmante de los acuerdos de paz, compañero suyo. Sí, por supuesto. Él decía una frase que me llamó la atención, porque dice que esto de la ley de amnistía, dice, no fue que se reuniera un grupo de pícaros, dice él, y acordaran en un momento u otro a hacerse impunes, y entonces creemos la ley de amnistía porque esto es para nosotros. Quiero comenzar por ahí, un poco que nos narre su experiencia, doctor, sobre esto. Mire, esto hay que ponerlo en contexto, William, y el contexto es la naturaleza del proceso de paz salvadoreño. Nosotros veníamos de una guerra que en el terreno duró más de 10 años y en la realidad más de 20 y en la historia más de 50, porque construir una guerra es un proceso muy complicado en el tiempo. Llegado el momento de definir el fin de la guerra, que afortunadamente fue un final negociado, o sea, una solución política, había que integrar todos los componentes necesarios para iniciar de inmediato una posguerra dentro de un proceso de construcción de la normalidad, que en otras partes no ha sido así. O sea, había una lógica en todo este proceso. Y para eso había que crear los instrumentos necesarios en la ruta de que los distintos actores de la guerra pudieran incorporarse de inmediato a ese esfuerzo de construcción de la normalidad, que no iba a ocurrir 40 años después, como fue el caso de España. Sí, sí. Iba a ocurrir unos días después. Miren, nosotros firmamos la paz el 16 de enero de 1992 y el 31 de enero estaban aquí los comandantes de la guerrilla en San Salvador. O sea, la lógica era que el proceso de normalización comenzara de inmediato, y para eso se necesitaba que hubieran instrumentos de normalización. La amnistía fue un instrumento de normalización. Toda amnistía es un sacrificio, porque implica hacer una especie de corte en el tiempo sobre las culpas de una guerra, las diversas culpas de una guerra. Y en la vida, una de las cosas más complejas es administrar las culpas. Entonces la amnistía era absolutamente indispensable para hacer esto. Sin eso no hubiera podido hacerse la normalización, el inicio de la normalización. Hubiera empezado el proceso de
judicializar las culpas, las distintas culpas, porque hay una infinidad de culpas. Ahora, doctor, perdone, pero nadie se va a sentar en una mesa de negociación sabiendo que después de terminar esa mesa de negociación habrá un proceso judicial por los delitos cometidos. Por eso es que la amnistía ni siquiera fue negociada en sí, sino que fue un efecto natural de esta solución. Y como le digo... O sea, se veía como algo inherente. Inherente, no, pero y además inherente en sí sin necesidad de decirlo. Yo creo que esto es clarísimo y responde a la naturaleza de nuestro proceso. Y yo le repito, toda amnistía es un sacrificio, porque las víctimas, y yo fui una de las víctimas de la guerra, tienen que renunciar de alguna manera a hacer valer el derecho de la justicia, digamos, judicial. Porque hay distintas formas de justicia, además, no solamente la justicia judicial. Claro. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, hizo un documento en el que menciona casos muy específicos y la idea era que eso quedara ahí señalado para siempre. Usted un juicio no sabe cómo va a resultar. A lo mejor los absuelven. El señalamiento histórico es indeleble. Yo creo que hay que dimensionar todo esto. No es simple. De acuerdo, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Nos acompaña en nuestros estudios el doctor David Escobar Galindo. Doctor, entonces que estábamos, me decía usted que esto es, el de la amnistía era una cuestión inherente en sí, o sea, sin necesidad de decirlo, estaba ahí en la mesa. Sí. Entonces, el punto ¿es posible establecer esos mecanismos de perdón dentro de la conciencia, no colectiva, sino individual? Porque esto fue de experiencias individuales. Usted me decía en el corte comercial su experiencia personal. Y me parece que es importante conocerla y que nos explicara por lo que ilustra, pues, y ayuda a la gente a comprender un poco la dimensión de esto. Pues mire, el Ejército Revolucionario del Pueblo secuestró a mi padre en 1974. Posteriormente, en 1979, la Resistencia Nacional me declaró criminal de guerra. En 1979, las FPL secuestraron a mi suegro en una acción que tuvo efectos dramáticos porque lo hirieron de bala y afortunadamente no murió. O sea que hay toda una historia digamos, de hechos en los que muchísimas personas, infinidad de personas hemos salido afectados de aquel proceso. Y entonces yo pienso personalmente que hay que hacer un ejercicio de sanación. Mire, yo el primer día que fui a la negociación en 1989 me senté enfrente de las personas que me habían secuestrado a mi padre y que me habían declarado a mí criminal de guerra. ¿Y cuál es el problema de hacer un corte mental y emocional y decir, bueno, ahora estamos en otra etapa, pasemos a otro trabajo? No va a estar uno toda la vida en el papel de víctima. ¿Y cuál fue esa primera reacción, doctor? Es decir, porque tampoco es tan fácil y tan simple e incluso tan fácil decirlo como me lo está diciendo en este momento, pero en aquel momento cuando usted tuvo esa primera reunión. Pues mire, yo había hecho un esfuerzo, por saldar interiormente lo que es natural en el ser humano, es decir, es el rencor ante el que le hace un daño. Pero cuando uno hace ese ejercicio, hay un elemento de liberación extraordinario. Es que uno siente que se le cae un peso de encima. Al final de cuentas,
El ofensor es otro, el que haga su proceso. El ofendido tiene que hacer su proceso. Y no tiene que ver el proceso del ofendido con el proceso del ofensor. Mire, yo cuando oigo decir que para perdonar primero hay que pedir perdón y hay que conocer la verdad, yo les digo, mire, ¿y qué no leen y dicen el Padre Nuestro? ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sin ninguna condición. ¿No es así? Claro, claro. Entonces, Si no, de lo contrario, habría que establecer todo un reglamento y todo un proceso ahí de... O sea, ahora, doctor, porque retomo siempre palabras del general Mauricio Ernesto Vargas, donde hablaba, por ejemplo, en el tema de dos palabras fundamentales que él ponía en la discusión, la justicia y la paz. Decía él que en aquel momento era crucial establecer cuál era la prioridad, si se iba a priorizar sobre la paz o sobre la justicia. Entonces dice, se priorizó sobre la paz. Y eso implica, dice él, tener que pagar el costo del sacrificio entonces de la justicia en ese momento. Mire, lo que pasa es que las palabras a veces son muy complejas. Y esas palabras así muy emblemáticas lo son más, la palabra paz, la palabra justicia, la palabra verdad. Yo prefiero ponerlo en el plano de lo que se quería hacer en aquel momento. Y le reitero, William, la idea era entrar en un proceso de normalidad en el país, porque lo estamos necesitando desde hacía 100 años. Entonces, era indispensable hacer esto. Y creo que se logró. Mire, es impresionante la forma en que esto ocurrió en la realidad. Aquí en El Salvador no hubo ningún brote de venganza o de violencia resultante de la guerra. Habría algún incidente u otro por ahí, pero no de gran relevancia. Pero el pueblo salvadoreño aceptó con una naturalidad verdaderamente ejemplar la lógica de esta solución, que era una solución sin vencedores ni vencidos, que también eso es muy importante. Mire, en España, claro, donde hubo un vencedor, tardaron 40 años en iniciar la normalidad. E inmediatamente después de la muerte de Franco, dieron una ley de amnistía, 40 años después. Nosotros no estábamos hablando de 40 años después, estábamos hablando de una semana después. Esto hay que valorarlo. Bastante inmediato, ¿no? Y pero desmontar un conflicto de 12 años, y usted decía que con la acumulación era más tiempo todavía. Con la acumulación eran decenios. Entonces, yo decía, Dios mío, ojalá que después de la firma de la paz no entremos en una dinámica de venganzas clandestinas o, claro, de ejercicios de revancha, ¿no? Porque había esa posibilidad, por supuesto que sí, pero mire, no pasó absolutamente nada de eso, y eso hay que valorárselo al pueblo salvadoreño. Creo que somos muy poco dados a reconocer nuestros méritos. Es decir, estamos siempre atrapados en nuestras deficiencias, en nuestras insuficiencias, en nuestros vicios, en nuestras fallas, y nuestros méritos como país, como sociedad, como nación. ¿Quién los reconoce? Claro. Ahora, en aquel momento, durante el proceso de negociación y la culminación de todo el proceso, que fue el 16 de enero del 92, en ningún momento se habló de nadie, me imagino, pregunto, se puso en duda todo este tema de ley de amnistía o de ese mecanismo. Bueno, mire, estos temas siempre, desde luego, generan polémica, generan controversia, generan opiniones, y es natural que así sea. Pero evidentemente esto se hizo, y lo importante es que la realidad fue respondiendo a esta lógica, que no era la lógica de la ley de amnistía, era la lógica de entrar en la normalidad. Entonces, ¿qué preferimos? Que los actores de la guerra, que eran representativos, por supuesto, de una parte importante de la sociedad, estuvieran en la cárcel o pasaran a competir por el gobierno. ¿Qué preferíamos? Todos. Claro, claro. De acuerdo. Debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, entremos a hablar un poco sobre lo que está pasando ya. Creo que era importante hablar del tema de ley de amnistía, porque eso nos da la base, el fundamento para poder entrar al tema de discusión actual, porque ya estamos, y tiene que ver con esto. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones?
descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Nos escribe a través de Facebook Roberto Alegría, dice: la ley de amnistía es fundamental para el país, no entendemos por qué España viene a querer cambiar nuestras leyes después de tantos años y ellos son ajenos a nosotros. Bueno, vamos un poco aterrizando sobre esto. Doctor Escobar Galindo, el punto concreto está la discusión, el caso concreto está alrededor de los 9 militares que están recluidos ahí en una brigada especial de seguridad militar y la Corte Suprema de Justicia que todavía no termina de dirimir. Que hay dos momentos, debo entender, que tiene que ver un análisis también sobre el tema de la captura y sí. El otro es la extradición, que todavía eso no está ocurriendo porque no hay ninguna solicitud expresa desde la constituyente desde España. ¿Cómo observa usted toda esta discusión, doctor? Pues mire, como es natural, se ha enredado mucho. Desde luego, la captura es un acto administrativo, la extradición es un acto jurídico. Por todo lo que está envuelto en esto, se vuelve muy difícil desenredar la madeja. Porque, mire, William, este no es un tema en este momento de heridas abiertas, sino de pasiones encendidas. Y son pasiones de lo que pasó. Creo que no son pasiones actuales. Desde luego, este es un fenómeno respetable y humano. Pues uno tampoco lo puede negar, ¿verdad? Pero manejar estas cosas es difícil porque independientemente de cuál sea la resolución a la que se llegue jurídicamente hablando, habrá un sector que quedará muy lastimado y muy enojado, y si la solución es la contraria, pues habrá otro sector que quedará también muy lastimado y muy enojado. Eso no se puede evitar. O sea, imposible quedar bien con todo el mundo alrededor en estos temas. No, porque hay muchas pasiones de por medio. Y justamente eso demuestra que este tipo de cuestiones, con solo tocarse, despiertan tremendas urticarias que están ahí, ¿verdad? Y que tampoco se van a resolver con un juicio. Estas cosas no se resuelven con juicios. Las heridas existenciales no se resuelven afuera, se resuelven adentro. Y creo que la sociedad salvadoreña debe hacer un ejercicio, desafortunadamente no se hizo desde aquel momento del fin de la guerra, por buscar mecanismos de sanación de los distintos quebrantos que dejó un conflicto tan prolongado. Mire, hay algo que es evidente en cualquier traumatismo, y esta guerra fue un traumatismo mayor, histórico, que se llama el estrés postraumático. En El Salvador hicimos de cuenta de que se acababa la guerra y que todo había concluido por su cuenta, que no pasaba nada. Muchas de las cosas que ahora nos ocurren son derivadas de que no hicimos ningún tratamiento del estrés postraumático. Entonces, llega un momento en que empiezan a brotar estas cosas, de estas y otras que no tienen nada que ver, digamos, con los hechos en sí. Sí, sí. Por ejemplo, el tema de las maras, por ejemplo, está directamente vinculado con el estrés postraumático de la guerra. Claro, viene después el crimen organizado y se mezcla y hay una serie de situaciones complejas adicionales. Pero hay un estrés postraumático en la sociedad que nadie trató. Nadie. Ya, doctor, y porque quienes sugieren que, por ejemplo, si se hace justicia, digamos, en torno a estos temas y al final se procesa para quien sea, digamos, en estos casos, y se condena, algunos sugieren que, bueno, las heridas están abiertas y que un proceso judicial ayuda a sanar esas heridas. ¿Es correcta esa apreciación? Pero ¿quién prueba esto? Si es que las heridas no se cierran así.
Es decir, las heridas tienen que cerrarse por un proceso de autosanación, que tiene que hacerlo el individuo y la sociedad, pero tiene que ser un proceso. Y como proceso tiene que venir acompañado de una serie de medidas, de situaciones sanadoras, de acompañamientos, de reparaciones de diversa índole. ¿Y usted cree que en el caso de un proceso judicial, en cualquiera de estos casos, lo que termina dando es satisfaciendo en un momento determinado algún remanente que queda en una conciencia de algunas personas en términos del resentimiento o de la venganza? Pues mire, es posible. Si lo que pasa es que los juicios de esta índole, uno no sabe cómo va a concluir. Imagínese usted que los absuelvan. Entonces la gente queda todavía más frustrada. Bueno, ¿cómo es posible que además en el juicio los absolvieron? Porque todo es posible si los juicios son aleatorios. Entonces yo creo que no es por ahí donde se debe trabajar la verdad. Es decir, y sobre todo a estas alturas, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno dice estas cosas hay gente que le dice, sí, pero entonces usted está de acuerdo con la impunidad. No, perdone, es que todas estas palabras hay que manejarlas, decir, en el tiempo interactivamente. La palabra paz, la palabra justicia, la palabra perdón, la palabra olvido, todas esas palabras que además son tan dramáticas, ¿verdad? Claro. Son tan dramáticas que parecieran factores de una solemnidad extraordinaria. Hay que convertir todo eso en hechos naturales de la vida. Escuchábamos el fin de semana al obispo de San Salvador y él decía, bueno, en esto prácticamente establecía él que había que privilegiar sobre el tema de ley de amnistía y en todo caso respetar la institucionalidad y es someterse a lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Bueno, es que mire, eso es inevitable. Al final de cuentas, digamos, por la forma en que está establecido el orden jurídico en todas partes, es a la Corte Suprema la que le tocará tomar en este momento la decisión y está ahí reunida justamente haciéndolo. Entiendo y presiento que es muy difícil. Es muy difícil justamente por eso, porque esto se realiza en un ambiente de gran intensidad pasional. Y eso siempre interfiere y perturba, eso es inevitable que sea así. Entonces, en cualquiera de los escenarios que pudiera ocurrir desde su punto de vista, esto implica de que no necesariamente habrá, no sé si la palabra más adecuada es satisfacción dentro de toda la sociedad con el resultado, o sea, como usted decía, de que haya una condena, no haya una condena, o sea lo que se decida. Muchos quedarán insatisfechos siempre, pero eso es natural que sea así cuando hay tantas emociones en juego, ¿verdad? Y tantos sentimientos en juego. Y todos los sentimientos, al final de cuentas, son respetables. Lo que pasa es que los procesos históricos no se pueden fundar solamente en sentimientos. Es que hay una dinámica histórica que creo que tenemos que tomar en cuenta para no perdernos. De acuerdo, hacemos otra pequeña pausa, volvemos con más. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Hay una reflexión o pregunta al final interesante de Carlos Quintanilla, doctor. Dice él, ¿qué pasaría si un país llegara a España a querer cambiar sus leyes? Sabemos que ellos no se dejarían porque son leyes de su país. La ley de amnistía es parte de todos los salvadoreños.
Bueno, aquí hay una discusión y que tiene que ver con la Audiencia Nacional Española sobre la decisión que ha tomado, pero eso es en España, Sí. no es en El Salvador. Pero bueno, creo que es importante reflexionar un poco y me gustaría escuchar su opinión en la línea de lo que dice Carlos Quintanilla. Bueno, mire, evidentemente ahora hay una justicia internacional que está configurándose. Y por consiguiente hay también mucha resistencia frente a eso y hay que tener mucho cuidado, además justamente por eso, porque los países no tienen ni el mismo poder ni la misma influencia. Es decir, es fácil decir, bueno, yo voy a ir a ver si capturo a alguien en El Salvador, pero será lo mismo decir voy a ir a ver si capturo a alguien en Estados Unidos. Es que mire, hay que tener sentido de las realidades y por eso es una cosa que tiene que irse configurando en el tiempo, ¿verdad? Y eso despierta además otro tipo de sensaciones conflictivas. Me lo hacen a mí, pero se lo dejarían dejar ellos mismos, se lo dejarían hacer ellos mismos. Pues no lo sé, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso es que estas cosas hay que manejarlas con mucho cuidado, sinceramente, para que no se conviertan en factores de fricción, de malentendido amargo, de rechazos mutuos, ¿verdad? Porque tampoco debe ser así, no debería ser así, ¿verdad? Bueno, incluso usted lee comentarios de gente que, bueno, no sé si la forma sarcástica en que se maneja alrededor de estos temas, porque algunos dicen, bueno, entonces hay que procesar a los reyes de España, dice, por todo lo que ocurrió en la época de la colonia y todo eso, o sea, bueno, pues sí. Pero me explico, a los niveles que se llevan... es que eso le demuestra que cuando uno empieza a tocar las pasiones, uno no sabe qué va a resultar, es decir, y además las pasiones se acumulan en el tiempo y se quedan ahí y a lo mejor uno después despierta una pasión con esa dimensión en el tiempo, es decir, claro, bueno, entonces claro, hagamos justicia de lo que pasó hace 5 siglos, ¿verdad? Bueno, pues sí, podría ser, ¿por qué no? Teóricamente hablando, ¿verdad? No, pero creo que estas cosas hay que manejarlas con realismo, sinceramente, respecto de nuestro propio proceso y en general de lo que debe ser la interacción internacional, ¿verdad? Porque mire, si las cosas se hacen bien, entonces uno aporta a que las transformaciones avancen. Si las cosas se hacen de una manera inadecuada o conflictiva, pues uno actúa en función de que las cosas no avancen. Creo que es muy importante que se consolide una justicia internacional respetable, confiable y que todo el mundo sienta segura. Y para eso hay que tener mucho cuidado. E internamente igual. Es decir, para que la justicia en El Salvador se consolide, tenemos que manejarla con mucho cuidado, la transformación de la justicia, que es absolutamente necesaria. Pero ¿cómo hacer para que toda esta discusión no termine erosionando o lesionando más todo ese tema de la soberanía, los niveles de autonomía e independencia que tiene cada uno de los países? Es bastante difícil, ¿no? Es muy difícil, pero en fin, yo digo que una de las cosas importantes es tomar resoluciones a tiempo, y cuando digo a tiempo es en el menor tiempo posible, y ahí está la pelota en la cancha de la Corte Suprema, evidentemente, ¿verdad? Porque estas cosas, en tanto se van dejando, por cualquier razón o justificación que sea, se van como emponzoñando, ¿verdad? Porque las pasiones son así, las pasiones cuando se dejan estar en su ebullición, no es para depurarse, es para contaminarse más y para volverse más enconadas y aún venenosas. Creo yo que eso es lo que habría que evitar. Ahora, entonces, ¿por dónde tiene que irse enrumbando todo esto, doctor? O sea, ¿en dónde cree usted que está la esencia de esto como para poder darle el rumbo adecuado a toda esta discusión y todo este proceso que se está viviendo? Pues mire, yo creo que la decisión jurídica debe ser, como le decía, lo más pronto posible, en el sentido que sea, pues uno no puede saber cómo resultará al final, pero es importante que haya una definición temprana de esto, ¿verdad? Es decir, la Corte Suprema de Justicia tampoco debe tomarse tanto tiempo. No, tampoco. Lo que pasa es que es muy difícil porque no es una situación simplemente jurídica, es mucho más política que jurídica. Y esto nos está trayendo aquí al plano en que están las cosas. Mire, la justicia, y sobre todo la justicia en más alto nivel, nunca es simplemente jurídica. Yo cuando oigo gente decir que el arreglo constitucional, por ejemplo, que es un factor tan importante para la estabilidad y para el desarrollo del proceso y que ha hecho cosas muy importantes, es un tribunal estrictamente jurídico. Digo, ¿pero en qué mundo viven? Si por el poder que tienen es un tribunal
eminentemente político-jurídico. Es decir, tampoco, como algunas veces se ha dicho, tampoco ellos se reúnen y se sustraen de la realidad. O sea, No, es que si lo hacen, entra inmediatamente en el riesgo de estar en contradicción con la realidad, y nadie puede estar en contradicción con la realidad, ni la justicia tampoco. No, usted lo mira en todas partes y en todos los tiempos. ahora, hay quienes quieren ver toda esta discusión con mucha asepsia, ¿no? El tema jurídico es estrictamente jurídico y nada de político. No, Usted pero lo está planteando. eso tampoco es real. De acuerdo. Es que eso tampoco es real. Mira, eso hay que tenerlo muy presente. Estas cosas tienen contenidos complejos. Y la política está en todo, pero no debe determinarlo todo. Y además la política no simplemente son los intereses partidarios, sino que es el mecanismo para establecer los debidos balances. Eso debe ser la política en la función democrática. Perfecto. Vamos a otra pausa. Regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Nos está escribiendo a través del chat Lalo Rey de Charlotte en Estados Unidos. Dice, todos quienes perdimos seres queridos durante el conflicto hemos pasado sacrificios, valemos igual. Justicia para todos, dice, o sacrificio para... Ahí se le cortó, creo que me imagino que dirá sacrificio para nadie o para todos. Igual, pero hay un planteamiento concreto sobre esto, doctor. Sí, bueno, es que mire, la pérdida es una de las cosas más duras para el ser humano, pero toda pérdida necesita un duelo y un proceso para llegar a la sanación. Es que no es posible vivir con la pérdida abierta. No, eso no es posible. Entonces creo que aquí se aplica también esto. El otro día me dijo alguien, ¿usted ya se cree psicólogo? No, le dije yo, pero tengo sentido común. Un poco al menos, ¿verdad? Y estas cosas son de sentido común, no son de ciencia. A veces se quiere elevar a una discusión demasiado arriba, ¿no? Era para desautorizar, porque si me dicen que yo quiero ser psicólogo, me están diciendo ustedes que está hablando si no es, ¿verdad? No, pero estas son cosas de sentido común y de la vida. Entonces yo creo que nuestra sociedad necesita eso. Y creo que, pero yo quiero decirle algo, William. Creo que esta sociedad lo ha hecho en una gran medida y de una manera muy ejemplar. Sinceramente. Mire, ahí están todos. Todos están. Los de un lado, los del otro, todo el mundo está. Naturalmente como debe ser. Y me imagino que en algún momento pudo haber tentaciones no de grupos, sino de personas en particular, de querer volver a las armas, de la sed de venganza. Pues mire, yo no sé. Pero no se ha expresado. O sea. Pero el ambiente no lo permitía. Mire, eso fue cuando aparecieron los primeros grupos armados. Era porque la realidad les estaba dando el espacio y en buena medida los hacía necesarios para que pudiéramos llegar a la guerra, que era la etapa final de aquella gran división nacional. En este momento, usted o yo queremos hacer una guerrilla en El Salvador, ¿cree usted que podemos? Porque las condiciones no están dadas. Hay que atender también a las condiciones de la realidad. Esta realidad es muy diferente, tiene grandísimos problemas, sí, que tenemos que ir resolviendo a lo largo del proceso democrático. Así debe ser, que tampoco se podían resolver en una mesa. Claro. Doctor, tengo una inquietud y se lo decía antes de entrar a la entrevista, y estos temas, estas discusiones serán propias de aquellos que tenemos la edad de los que vivimos el pasado conflicto armado. ¿Será que somos nosotros, esta generación, las que nos sentimos con mucho más pasión
los jóvenes, los que tenían, no sé, 5 años en adelante, o que no habían nacido. O que no habían nacido, exacto. ¿Cree que sea de interés de todo el colectivo esto? Mire, yo creo que hay que hacer, digamos, enfoques variados. Para los que vivimos aquella época, yo viví la preguerra, la guerra y la posguerra. Y tuve el privilegio de estar en la solución de la guerra. Bueno, para mí estas cosas son cosas vivas y vividas. Claro. Y las cosas vividas tienen una dimensión humana extraordinaria. Las cosas que no han sido vividas han sido cosas contadas. No es lo mismo. Yo no puedo vivir lo mismo el pueblo salvadoreño que la Revolución Francesa, perdone. Yo no sé cómo fue la toma de la Bastilla, que parece que tampoco fue lo que dicen que fue, ¿verdad? Pero esto hay que tenerlo en cuenta. Para los jóvenes, y sobre todo para los más jóvenes, esto es un pasado que ellos no vivieron, y el no haberlo vivido los pone en otra dimensión. Inevitablemente, no es cuestión de que tengan poca conciencia o poco sentimiento, no, es que no lo vivieron. Bien, hay 2 participaciones. Saúl Hernández Alfaro nos escribe a través del chat en Facebook. Dice: William, buen día. Gustaría que traslade mi pregunta al doctor Galindo. ¿Cuál es su opinión respecto al clamor de justicia de los familiares de las víctimas en el contexto de la guerra? ¿Un proceso institucional jurídico como la ley de amnistía le parece suficiente como respuesta reparadora para esas familias? No, es que lo que venimos diciendo no es suficiente. En la sociedad tendría que haber habido un ejercicio de acompañamiento, de sanación y de reparación. Eso así es. Y se lo digo yo también como víctima. Pero en fin, el factor principal lo tienen que hacer las víctimas mismas. Si uno no se dispone a, entre comillas, perdonar, que la palabra perdón también está muy magnificada en el mundo, es decir, entonces no entra en un proceso de reparación, de autorreparación. El daño no se puede resolver. Es decir, el daño está consumado. Claro, el muerto está. Y en situaciones normales el que causa un daño debe responder ante la justicia esa judicial. Eso es así. No se trata de que estemos apañando la impunidad. Se trata de dimensionar las cosas en un contexto que tiene una naturaleza especialísima. Y le voy a decir algo además. Este caso no es igual que el de Chile ni el de Argentina. No, son diferentes porque aquí hubo una guerra, una solución de la guerra y los mecanismos para llegar a un acuerdo. Allá no pasó nada de esto. Fíjese que acá hay como una especie de réplica a lo que está planteando siempre Saúl, porque él dice en otro párrafo: he escuchado que permanentemente el doctor Galindo hace alusión a las pasiones como motor de reclamo por una causa justa como es la reparación de los crímenes cometidos en este periodo. Considero que plantear la discusión en términos de pasiones ideológico-políticas no hace más que legitimar, dice él, la impunidad en la cual se encuentran los acusados, cuando en realidad estamos hablando de justicia. A las familias de las víctimas, la reparación de su dignidad excede las diferencias políticas. No, y eso es cierto, es que yo no hablo de pasiones político-ideológicas, es que siempre volvemos a lo mismo, fíjese. Volvemos a decir, bueno, las pasiones es porque usted está a favor de unos y en contra de otros. No, si las pasiones son mecanismos humanos y son mecanismos personales que también se convierten en mecanismos colectivos. Si yo no digo que con eso se resuelve todo, pero las víctimas tienen que hacer también su proceso. Es que si no, no es posible salir, aunque condenen a medio mundo. Es que lleguemos a esa conclusión. Claro. Me gustaría que habláramos un poco sobre este tema, si efectivamente una situación, un escenario como este tiene que generar inestabilidad política, o sea, puede generar o tiene que generarlo. Vamos a la pausa cuando regresemos y leo un comentario por acá que nos ha escrito Rolando Barrera. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Un comentario de Rolando Barrera dice: felicidades, William, por tu excelente programa que proyecta un claro profesionalismo de cómo se deben abordar los problemas de nuestro país. Saludos para el doctor David Escobar Galindo. Felicito su forma de pensar, dice, ojalá el Estado escuche y se asesore de personas como usted. Bueno, le agradezco mucho, dígale, Bueno, porque estoy muy ocupado en otras cosas. Nos está escuchando. Bueno, doctor, pero le decía entonces sobre todo este tema de estabilidad, inestabilidad política, ¿realmente puede llegar a esos extremos a generar ese nivel de incertidumbre en el país? Bueno, depende cómo se maneje, como todo. Mire, la cuestión manejo es fundamental, porque todo este es un proceso. Todo esto es parte de un proceso. Y esto que ha ocurrido a lo mejor nos sirve para después balancear mejor el manejo de este tema tan delicado, tan candente dentro del proceso. Así como pasó, por ejemplo, con el 743, que sirvió como para hacer un mecanismo de estabilización. Así son las cosas, entonces yo siento que... En aquel momento, perdón, no parecía que fuera tan beneficiosa la discusión y parece que finalmente sí ha dado algún resultado, ¿no? Pues ha dado un resultado porque le quiero decir algo. Yo creo que los órganos del Estado, los órganos fundamentales del Estado, como todo el mundo, como todas las personas, necesitamos poner en práctica un mecanismo que es el único que permite que uno se maneje bien en la realidad, que se llama autocontrol. Si uno se autocontrola, entonces la realidad lo rebasa y de ser posible lo aplasta. Entonces creo que de todo eso resultó, aunque nadie lo diga, que todos tienen que autocontrolarse. La Sala de lo Constitucional, el Ejecutivo, el Legislativo, los partidos políticos. Creo que esa es como la lección de esa experiencia. Bueno, algo parecido de otra manera tendría que salir de todo esto. Tendrá que ser un poco después que entonces, como usted decía, haya un poco más de sosiego en medio de toda esta discusión. Mire, llegará el momento, pero lo importante creo es que quede claro que necesitamos mecanismos de tratamiento, aunque sea muy posteriores a cuando debían haberse iniciado, y de distintas formas de reparación. Y esto no puede ser un atarrayazo, tiene que ser una cosa más personalizada. Mire, si se quiere la verdad, y evidentemente la verdad es fundamental sobre la guerra, ¿ya? Después habría que hacer un ejercicio de investigación y un inventario de los crímenes de la guerra, ¿verdad? De los que no fueron producto de las batallas entre las partes. Pero no para fulano, ni para mengano, ni para perengano, ni con otro fin, sino para conocer la verdad. Porque la verdad no se tiene que investigar y conocer para otros fines, es por sí misma el fin. Eso no serviría mucho. De acuerdo. Pero eso necesita un poquito de tranquilidad emocional, sinceramente creo que sí. Dice Morris Ramos: ¿por qué revivir los malos momentos que pasamos en la guerra? Son cosas del pasado, las personas ya fueron juzgadas en su tiempo. Respetemos la ley de amnistía, así como la hemos respetado todos estos años. Bueno, ahí se ve los planteamientos. Sí, sí, pero fíjese usted que esto que está pasando, William, debería de servirnos como un mecanismo para decir, bueno, es cierto, la ley de amnistía estuvo bien, debe mantenerse, está bien, pero en vista de las reacciones que hay frente a un caso en especial, que son reacciones que indican que todavía aquellas cosas en buena medida están vivas, tenemos que crear otro tipo de mecanismo para el tratamiento del alma nacional, para decirlo con otro término que es sumamente solemne, que quizás todavía está muy dañada. Y no solamente son víctimas específicas, es la sociedad en general, que ha hecho un ejercicio impresionante para acomodarse a una normalidad para la cual nadie le ha ayudado. Yo creo que esta sociedad y la institucionalidad debe tomar conciencia de esto. Ahora, doctor, pero a pesar de todo esto, el proceso de paz de este país efectivamente ha sido ejemplarizante en el mundo. Mire, es un proceso impresionante, desde el principio. Mire, desde el primer día en la mesa, William, aprovecho para decirlo ahora que las pasiones están así tan exacerbadas. En esa mesa de negociación, durante los 2 años y medio que estuvimos, nunca hubo un insulto, nunca hubo un grito, nunca hubo un desplante. Nunca hubo una ofensa.
Quiere decir que podemos funcionar así en medio de la guerra. Claro, y estamos hablando que en medio de muertos, Pues porque sí. estaban ocurriendo muertos en ese momento, que No, en estaban ese ustedes instante, sentados allá en por la negociación. supuesto. Y esa mesa era una mesa totalmente normal, de personas hablando de temas complicadísimos y con discusiones importantes, pero jamás una ofensa. Nadie se levantó y botó la silla, nadie. Ahí todo el mundo se comportó. Quiere decir que los salvadoreños somos muchísimo menos violentos de lo que queremos creer ser. Doctor, ¿y no será que ha llegado el momento en que, no sé, todos los firmantes del acuerdo de paz puedan tener un encuentro, no sé si en estas circunstancias o más adelante, pero un encuentro que permita a la sociedad en general conocer un poco las visiones de todos estos temas para refrescar un poco? Bueno, mire, podría ser yo. En mi casa los he tenido a todos, en muchas oportunidades, a todos. Por cierto que cuando ganó la vicepresidencia Leonel González, Salvador, es decir, yo hice en mi casa una cena para agasajarlo. Dije, mira, independientemente de todo, somos firmantes y eso es una especie de hermandad histórica. Claro. Así es la vida. Entonces ahí estuvimos todos. No estuvo Shafiq porque está en otro plano, bueno, estaba presente pero no en persona, y Joaquín Villalobos que estaba en Inglaterra, pero de ahí todo el mundo estuvo. Pero digo que un encuentro de este tipo que sea no sé, una especie de discusión, un foro abierto a toda la población que puedan escuchar la opinión de todos ustedes, porque bueno, son mire, ustedes protagonistas, conocen de todo bueno, esto. ojalá que fuera posible, y es decir, yo no sé, porque ya cuando vienen las competencias políticas las cosas se complican mucho, es decir, mire, claro, la competencia política a veces es más difícil de manejar que la guerra. Porque ya ve usted cómo está el ambiente, ¿verdad? Pero debería ser posible, porque además esa naturalidad con que se desarrolló ese proceso, que hay mucha gente que no la quiere ver, hay gente que piensa que el acuerdo lo impuso alguien, una gran potencia, son los que nunca van a creer que nosotros somos capaces de hacer cosas por nuestra cuenta. ¿Cómo es esto? Es decir, nosotros hicimos el acuerdo de paz, claro, había influencias y todo y había que manejarlo, pero eso fue una cosa salvadoreña y así debe seguir siendo. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Queremos regresar al cierre justamente para hablar de un poco sobre el tema de libertad de expresión, doctor. El artículo 191, a propósito de que los directores de medios, propietarios de medios de comunicación, periodistas han sido invitados a la Comisión de Legislación en la Asamblea Legislativa para el próximo lunes. Ya nos vemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos decía, el doctor nos estaba recomendando, porque Ernesto Villalobos, nuestro compañero que está acá detrás de cámara, justamente nos recomendaba esto de la continuidad de un foro en donde puedan estar todos los firmantes del acuerdo de paz y reflexionar sobre estos temas de manera más sosegada. Interesante, doctor. No, y además de eso, mire, evidentemente lo que más crispa, lo que más inquieta es lo inmediato, pero hay que hacer también miradas de horizonte, hacia atrás y hacia adelante, lo que ha pasado en estos 20 años y lo que tendría que pasar en los siguientes 20 años, a partir de un fenómeno que verdaderamente establece un parteaguas en la historia nacional. Claro. Y que es además sumamente ejemplar. No hemos valorado eso. No lo hemos valorado como se debe. De acuerdo. Doctor, sobre el otro tema, en los minutos que nos quedan, sobre el tema de libertad de expresión, discusión del artículo 191 y todo esto, es una discusión también muy importante y crucial, o sea, pero claro, no se está viendo tanto porque estamos justamente en ese tema del que hemos tenido el 99% de la entrevista. Sí. ¿Qué bueno, piensa mire, sobre esto? yo estoy totalmente en favor de la libertad de expresión, sinceramente.
y de despenalizar todo lo que signifique opinión o crítica. Y que quede lo que está ahí en la Constitución. Cuando se pueda comprobar una intención de perjudicar o de dañar, entonces se entra en el plano penal, ¿verdad? Pero todo lo demás no. Es decir, es que tenemos que configurar un ejercicio de libertad de expresión que verdaderamente sea seguro, confiable, en todo sentido, ¿verdad? Eso implica, como todo, yo lo mencioné hace poco, el mecanismo del autocontrol, no la autocensura, que es otra cosa. La autocensura es interesada, el autocontrol es parte de lo que uno debe hacer. Y creo que los medios salvadoreños en buena medida lo han ejercido. Aquí entramos también en otra discusión con muchas pasiones de por medio. Claro. Pero creo que hay que asegurarnos de que la libertad de expresión esté verdaderamente garantizada. Sí. Y garantizada no solo por la ley, sino por la convicción institucional y ciudadana. Ahora, doctor, porque siendo muy honestos y transparentes, tampoco hay un afán de los medios de comunicación, de los periodistas, de los columnistas, me imagino yo, de querer, de que justamente quieren eliminar todo este tema de la penalización justamente porque quieren ser impunes. No, o sea, no se trata de eso. Es que mire, ahí entramos en otro de los grandes equívocos o de las grandes distorsiones. No se trata de eso, se trata de ir entrando en una dinámica en que verdaderamente la libertad de expresión sea un ejercicio que responda a lo que exige la dinámica democrática. Eso es muy importante. Y creo que en eso estamos. A mí me ha parecido que todo este proceso del artículo 191 y todas sus secuelas también es aleccionador porque trae el tema de nuevo al tapete, ¿verdad? Y no me cabe duda de que al final de cuentas vamos a salir con algo muy importante en el país. Mire, estamos en una etapa en El Salvador en que pareciera que la realidad, como no hemos respondido como debe ser a ella, nos está enseñando y siempre la enseñanza desde afuera es más dura que la enseñanza desde adentro. En todos los campos. Mire usted, si uno hace el recorrido, la realidad imponiéndose, tratando de imponerse. Lo que pasa es que eso también hay que administrarlo, porque cuando la realidad actúa desde afuera, se mezclan muchos sentimientos, muchas pasiones, muchos intereses, y entonces hay que administrar eso muy bien. Pero creo que estamos en la ruta de hacerlo, porque ya no queda más remedio. Adiós, gracias. Ahora, el país no tiene una condición como la que están viviendo otros, por ejemplo, el caso de Ecuador. O sea, no, por supuesto que no. Y eso justamente es lo que hay que preservar y valorar. Mire, aquí podemos tener muchos problemas y evidentemente hay algunos problemas gravísimos, estructurales, de orden socioeconómico, de orden psicosocial, de distinta naturaleza, ¿verdad? Pero en el campo político, en el campo del escenario político y del proceso político hemos hecho grandes avances. El problema es que los actores políticos no están todavía a la altura del proceso. O sea, tenemos un escenario extraordinario. Digamos que tenemos un escenario como país tipo Broadway, pero los actores son actores allá de una provincia perdida. Es decir, los actores no son todavía ni mucho menos tipo Broadway. Eso es lo que nos está afectando y los actores ahora están compelidos inevitablemente a modernizarse, a institucionalizarse, a reformarse. Y por eso están tan inquietos y es natural, pero eso va a ser muy positivo. Lo que hay que preservar es el sistema político. Porque si por corregir arruinamos, mire usted lo que les ha pasado a otros países, que entran en el plano de las aventuras que ya no son previsibles. Ese peligro siempre puede estar latente. No, es que ese peligro siempre está latente en cualquier parte. En cualquier parte. Sí, es que ahora nadie se salva, William. Mire usted lo que está pasando en Inglaterra. Eso parece el tercer mundo, ¿verdad? Sí. De hecho, ocurría prácticamente solo en el tercer mundo. Exacto. Bueno, pero es que ahora ya no hay primero, segundo, ni tercero, ni cuarto. Ahora el mundo es transversal. O sea, en el primer mundo pasan cosas del tercero y en el tercero pasan cosas del primero. Yo creo que este proceso del país, en su esencia, es una cosa de primer mundo. Reconozcámoslo sin temor y sin esa angustia de que, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener un alto grado de sinceridad y de transparencia y de honestidad sobre estas discusiones. Claro, ¿no? O sea, por supuesto. Y a veces eso no ocurre. Y de serenidad, fíjese. Hay que tener una serenidad básica. En las circunstancias más complejas y difíciles y traumáticas, lo que más se necesita es un poco de serenidad. Porque si no, uno se va en la ola. Y volviendo al tema de libertad de expresión, libertad de prensa, bueno,
creo que es importante también toda la reflexión de cómo entender de que esta no es una lucha de los periodistas, de los dueños de medios de comunicación, de algunos articulistas que supuestamente se quieren proteger o ampararse en estas cosas. No, es que mire, eso justamente, ese concepto es hacer un reduccionismo del tema. No, el tema es un tema de nación, porque la libertad de expresión es absolutamente indispensable para que el proceso democrático se mantenga sano y avance. Esa es la realidad. Y además le compete a todos los ciudadanos, porque la libertad de expresión no solo es de los medios. Claro. Es de todos los ciudadanos. Y beneficia o perjudica a todos los ciudadanos el hecho de que haya un tratamiento de una clase o de otra. Bueno, doctor, quiero agradecerle infinitamente por su participación. Muy amable. Ya se acabó. Se nos acabó, se nos fue rápido el tiempo. Pero bueno, vamos a hacer otra segunda parte porque ha habido buenos comentarios interesantes. Todos los temas quedaron pendientes. Sí. Bueno, muy gentil, doctor. Encantado. Bueno, hay una cantidad inmensa de felicitaciones a través de Facebook. Hemos anunciado que justamente estamos reiterando sobre el segundo aniversario de la entrevista en línea y hay muchos comentarios. Me gustaría leerlos todos, pero no puedo. No me queda más que agradecerles a ustedes porque realmente este programa no podría ser posible sin ustedes, que son las audiencias cibernautas, televidentes, radioescuchas y desde luego a todos los compañeros periodistas que están atrás de todo este esfuerzo, este proyecto de la entrevista en línea. Esperamos continuar para más y poder hacer cosas innovadoras siempre alrededor de esto, de la mano, obviamente, del grupo Dutriz, el grupo de la prensa gráfica. Gracias a ustedes, nos vemos mañana siempre con otra interesante entrevista.